Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. Un incendio se desata en un vecindario residencial de Indianápolis. Después de vencer las llamas, los bomberos descubren los cuerpos de un ministro y su esposa. Ambos habían sido asesinados. Sin testigos oculares y con las evidencias forenses destruidas por el fuego, los investigadores de homicidios y los fiscales trabajarían para encontrar a los responsables de sus muertes. Los fiscales, en busca de la justicia. Llamas de furia. En este episodio, los nombres de algunas personas y lugares han sido cambiados. 2 semanas antes de la Navidad de 1996, el condado de Marion, Indiana, fue sacudido por un terrible doble asesinato. La brutalidad de los crímenes fue la peor que había presenciado la fiscal Carol Fields Johnson. He trabajado en muchos casos de homicidio y cada vez que un ser humano mata a otro es un golpe a mi sensibilidad. Pero este delito era tan espantoso que realmente me fue difícil de entender. Parecía ser un caso que nunca iba a ser solucionado, uno de esos casos que nunca sería procesado con éxito por la falta de evidencias físicas utilizables y de evidencias testimoniales que nos indicaran quién lo había hecho. A finales de la tarde del 15 de diciembre de 1996, en un vecindario residencial de Indianápolis, Keith y Laura Rettig fueron despertados por un olor a quemado. Viene de la casa de los Miller. ¡Cierto! Llama al 911. El humo venía de la casa de su vecino de al lado, el ministro presbiteriano William Miller, y de su esposa Susan. ¡Reverendo! ¡Reverendo! Miller y su esposa tenían 64 años. Rettig temía que ambos hubiesen quedado atrapados. ¡Reverendo! 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 Él podía ver las llamas por la ventana. Mientras Rettig luchaba por entrar a la casa de los Miller, su esposa llamó al 911. Los operadores enviaron camiones de bomberos a la escena. Rettig encontró una puerta abierta. A través del humo, vio a una mujer que yacía inmóvil, boca abajo. Mientras él trataba de sacarla de allí, vio que sus manos estaban atadas detrás de su espalda y su cabeza estaba en un charco de sangre. Esto no era un simple incendio, era un homicidio. Obligado a salir por el humo, Rettig esperó la llegada de los bomberos. Cuando llegaron, él les contó lo que había descubierto. Mientras algunos bomberos apagaban el fuego, otros entraron en la casa en llamas. A través del humo, buscaron a la mujer descrita por el vecino y a cualquier otra víctima. Afuera, los bomberos luchaban por controlar las llamas. En la sala, localizaron el cuerpo de la mujer descrita por el vecino. Cerca de ella hicieron otro descubrimiento espantoso. Un hombre yacía en el suelo, muerto. Sus manos estaban atadas y tenía un hacha incrustada unos 10 centímetros en la parte trasera de su cráneo. No había otras víctimas en la casa.
Los bomberos finalmente extinguieron el fuego y los investigadores de incendios provocados, incluyendo al sheriff del condado de Marion, el detective John Gray, llegaron a la escena. Yo era el responsable de las investigaciones de incendios provocados y de explosiones del departamento del sheriff. Tenía experiencia en esto y debido a que había un incendio implicado en este caso en particular, fui enviado para asistir con la investigación. Mientras buscaban evidencias de un incendio provocado dentro de la casa, los investigadores encontraron un acelerador común, una lata carbonizada de fluido para encendedores. ¿Crees que eso provocó el incendio? No pudieron encontrar huellas digitales o fibras debido al daño del fuego. Mi primer pensamiento fue que quizás habían sorprendido a alguien dentro de la casa. Parecía ser un robo con el cual se hubiesen topado. Ambas víctimas tenían sus abrigos puestos, lo que indicaba que quizás acababan de llegar a la casa. En la mayoría de las habitaciones de la casa, los cajones habían sido sacados. Sacaron el colchón de la cama del dormitorio principal y lo voltearon como si buscaran algo debajo de él. Había un joyero lanzado al piso. Varias áreas de la casa estaban revueltas como si alguien buscara algo. El hecho de que dos víctimas hubiesen sido atadas y asesinadas sugería que más de un atacante podría haber estado involucrado. Los cuerpos fueron movidos durante el incendio, pero los investigadores pudieron reconstruir sus posiciones originales basados en el rastro de sangre. Los cuerpos fueron llevados a la oficina del forense para la autopsia. Los policías se enteraron de que las víctimas eran William Miller, ministro de una prominente iglesia presbiteriana de los suburbios de Indianápolis, y su esposa Susan. En ese punto nos parecía que quizás la razón por la que los asesinaron fue porque identificaron a las personas que estaban en la casa. Las autopsias confirmaron que ambas víctimas murieron de un golpe en la cabeza con un hacha. No había humo en los pulmones de ninguna de las víctimas, lo que indicaba que había muerto antes de que comenzara el incendio. Considerando el estatus que tenía la pareja en la comunidad, el detective Gray encontró que estas muertes eran particularmente enigmáticas. En muchos de los casos que tenemos, las víctimas están inmersas en un comportamiento de alto riesgo. En este caso, no encontramos nada de eso. Los Miller eran ciudadanos ejemplares. Él era pastor de una iglesia local, vivían en un vecindario muy agradable, no tenían ningún problema con nadie y ninguna razón para que algo como esto les ocurriera. Si estas personas no podían estar seguras en sus casas, ¿quién podría estarlo? Temprano, a la mañana siguiente, el detective Gray buscó por el vecindario de los Miller los artículos que faltaban en la casa, incluyendo la billetera del Dr. Miller. No encontró nada, pero interrogó a algunos vecinos. Una de las cosas que esperaba encontrar era cualquier clase de objeto desechado por los sospechosos. Teníamos algunos artículos que faltaban en la residencia de los Miller. Pensé que algunos quizás serían desechados rápidamente por los sospechosos. Pasé bastante tiempo caminando por el vecindario, revisando zanjas, áreas boscosas y ese tipo de cosas para encontrarlos. Los periódicos locales reportaron el crimen al día siguiente de los asesinatos. La fiscal Carol Fields Johnson leyó acerca de las muertes y rápidamente se involucró. Cuando lo leí, vi que las víctimas eran el doctor y la señora Miller. Yo lo había escuchado unas 3 semanas antes. Había visto a ese hombre en el púlpito. Por eso cuando leí la forma en que había muerto, fue un shock tremendo para mí, así que, por supuesto, quise involucrarme. Apenas llegué al trabajo, llamé al departamento del sheriff para averiguar lo que pudiese acerca de la investigación y para saber si ya tenían algún sospechoso. El detective Gray le dijo a Johnson que un testigo había reportado haber visto a alguien cerca de la casa de los Miller la noche del incendio. De hecho, teníamos a 3 testigos diferentes que vieron a alguien caminando por Dean Road durante la noche de los asesinatos. Las 3 personas describieron a un hombre blanco joven
pero sus descripciones variaban en ese momento. Era un área muy oscura. Esas personas solo vieron a este individuo por unos segundos o incluso solo le echaron un vistazo. Todos describieron a un hombre blanco, joven, que vestía ropa oscura. La descripción exacta del largo del cabello y de la ropa que vestía variaba en ese entonces. Hasta ese momento, la policía no había podido encontrar al posible sospechoso. Los detectives le dieron a Johnson otros detalles de la escena del crimen. El doctor Miller y su esposa fueron encontrados con sus impermeables puestos. Llovía la noche del 15 de diciembre cuando ellos salieron del servicio eclesiástico y su vehículo en el garaje aún estaba mojado. Ellos aún tenían sus impermeables puestos. Ambos fueron encontrados boca abajo en la sala de su casa, con las manos atadas a la espalda con alguna clase de cuerda. El crimen no parecía ser obra de ladrones comunes. Por lo general, según la experiencia policíaca, los ladrones suelen huir. No se quedan ni amarran a sus víctimas, ni los asesinan con hachazos a la cabeza. Así que desde el principio, este crimen parecía ser algo muy personal. Parecía que los ladrones conocían a los Miller y ellos conocían a los ladrones. Johnson estaba de acuerdo con la teoría de Gray acerca de que había más de un asaltante en la casa esa noche. Una de las preguntas que tenían los investigadores era cómo estas dos personas podrían haber sido obligadas a yacer boca abajo en el suelo de su sala mientras los amarraban. Los investigadores pensaban que había dos personas implicadas en este delito y que se había usado algún tipo de arma, porque la gente suele hacer lo que se le pida cuando son apuntadas con una. El detective acudió a la congregación del reverendo Miller en busca de pistas. Establecimos una reunión en una iglesia con sus administradores y asistimos a ella para tratar de saber algo del pasado de las víctimas y sobre lo que ellos sabían de la pareja. Algunos de los que estaban allí fueron las últimas personas que estuvieron con las víctimas el domingo por la tarde que ocurrieron los asesinatos. Algunas de esas personas habían estado en el servicio eclesiástico al cual asistieron los Miller. La última persona en hablar con ellos cuando dejaron el estacionamiento había asistido a esta reunión. Solo queríamos saber algo de lo que pasaba en sus vidas, del lugar donde habían estado esa noche o cualquier cosa que ellos pudiesen decirnos que nos ayudara en la investigación. Los Miller dejaron el servicio eclesiástico alrededor de las 8:45 p.m. 2 horas más tarde, se los encontró muertos. El funeral se celebró en la iglesia que el Dr. Miller había presidido por más de una década. Varios miembros de la policía asistieron al servicio. Estábamos allí de forma semioficial, así que logramos que varios detectives asistieran para observar a los presentes y tratar de ver si había algo que nos pareciera extraño, que estuviese fuera de lugar o cualquier reacción extraña de alguien. Fuimos allí para hacer eso y para mostrarles nuestro respeto a las víctimas. Entre cientos de dolientes, ninguno hizo sospechar a los detectives. En las semanas siguientes a los asesinatos, la policía recibió varias pistas acerca de unas personas que alardeaban del robo de una caja fuerte de los Miller y de haberlos matado. Nos dirigieron a un círculo de ladrones integrado por personas detenidas en el área de Indianápolis. Habían estado implicados en varios robos alrededor del área central de Indiana. Los informantes dijeron que antes de sus arrestos, estos ladrones habían hablado en público acerca del robo y del asesinato de los Miller. De hecho, estas personas estaban en la cárcel, en diferentes cárceles del condado en el momento en que obtuvimos la información. Los detectives entrevistaron a los ladrones y se hizo improbable que ellos hubiesen estado implicados en los asesinatos. El círculo nunca había atacado en el vecindario de los Miller. El detective les preguntó acerca de la caja fuerte que los informantes dijeron que había sido robada. Hicimos una investigación extensa sobre esto y no hubo una caja fuerte robada en la residencia de los Miller.
Determinamos que la caja fuerte involucrada había sido robada al lado opuesto del condado. ¿Por qué hicieron esa declaración? No lo sabemos, pero fue escuchada por casualidad por algunas personas que luego le transmitieron esa información a alguien más, haciendo una especie de efecto dominó, así que tuvimos que descartarlos en ese momento. La policía aún no tenía nada sólido en el caso. Sin ninguna información nueva, el doble asesinato permanecería sin resolver y un asesino quedaría suelto. En diciembre de 1996 se hallaron los cadáveres del reverendo William Miller y su esposa Susan en su casa quemada en Indianápolis. No había ningún testigo de los asesinatos y los criminales no habían dejado ninguna evidencia física. Luego, la Oficina de Detención del Crimen en Indianápolis recibió una pista anónima. Estos le retransmitieron la información al detective John Gray. El informante decía que un estudiante de escuela secundaria de 15 años llamado Sean Rich estaba implicado en los asesinatos. El detective Gray tenía razones para creer que la información era auténtica. Esa pista indicaba que la persona que había llamado era muy cercana a la familia Rich. Ellos hablaron de su relación con Sean. Hubo algunos problemas con él. El resultado de la pista era que ellos pensaban que deberíamos considerar a esta persona como un sospechoso potencial. Ya que Rich era miembro de la iglesia de los Miller, la policía interrogó a los funcionarios de la iglesia acerca de la relación de Rich con la pareja. Una mujer dijo que el día antes de los asesinatos, el reverendo hizo que varios jóvenes de la iglesia lo ayudaran a mover unos tapetes. Sean Rich estaba entre ellos. Ella había organizado este grupo de trabajo, pero estaba muy disgustada y preocupada por haber enviado a Sean Rich. Se sintió incómoda al enterarse de lo que había pasado y recordó que él había participado en esa actividad y había estado allí el día antes de los asesinatos, por lo que pensaba que podría haber alguna conexión. Los detectives se enteraron de que Rich había sido acusado de robar el dinero del plato de las limosnas del domingo. Después de la acusación, el reverendo Miller se había propuesto pasar más tiempo con Rich como su mentor. El día antes de los asesinatos era el primero en que Rich visitaba la casa de los Miller. Esto lo ubicaba en la escena del crimen un día antes de las matanzas. Esto realmente despertó nuestra curiosidad acerca del adolescente. Teníamos la pista antes de que fuéramos a la iglesia y luego cuando llegamos a ella nos enteramos de que sus administradores estaban preocupados por esa misma persona. El detective Gray se puso en contacto con la fiscal Carol Fields Johnson para que lo ayudara a obtener una orden de allanamiento para la casa de Rich. El hecho de que Rich hubiera sido acusado de robo en la iglesia y estuviera en la casa del reverendo el día anterior a las matanzas le daba a la policía una causa probable. Los investigadores solo buscaban algo que pudiera estar relacionado con el doctor y la señora Miller. La billetera del doctor Miller faltaba, así que ellos buscaban las tarjetas de crédito o cualquier identificación del doctor Miller. El 17 de diciembre de 1996, la policía registró la casa donde Rich vivía con sus padres. John, ven aquí. Aquí estoy. Ellos esperaban que Rich hablara con ellos. Disculpe, señor, ¿tiene una orden? El padre informó que no permitiría que su hijo hablara con nosotros. Quería contactar a un abogado y propuso reunirse con nosotros en el futuro, si su abogado se lo permitía. Los detectives registraron el dormitorio de Rich. Buscaban la billetera del doctor Miller y algunas joyas que faltaban en la residencia. En el dormitorio, la policía descubrió una pistola descargada. Eso fue importante porque sentíamos que quienquiera que hubiese cometido el crimen en ese entonces debió tener alguna forma de controlar a esa gente en vez de simplemente luchar con ellos. El señor Rich dijo que el arma estaba registrada a su nombre. Tengo el registro, tengo los papeles y le permito a mi hijo tomarla. Debido a que el arma podría estar relacionada con el crimen, la confiscaron como evidencia. La policía no encontró nada más que conectara a Sean Rich con el doble asesinato. Los detectives interrogaron también a algunos amigos de Sean Rich.
Uno dijo que estaba hablando por teléfono con Sean al momento de los asesinatos, estableciendo una coartada para el sospechoso. ¿De qué estaban hablando? No lo sé, de cosas. Luego, el 12 de febrero de 1997, la policía recibió una llamada al 911 desde la casa de Rich. Sean Rich había intentado suicidarse tomando una sobredosis de drogas. Los paramédicos lograron estabilizarlo. Mientras estos aún estaban en la casa, un hombre joven llegó a la puerta principal. Oiga, no puede entrar. Fue detenido por un oficial. No, le dije que no puede entrar allí. Retroceda. El hombre exigió que se le dejara entrar, afirmando que era el hermano de Rich. Pero debido a la emergencia médica, nadie podía entrar a la casa. Consciente de la investigación de los Miller, el oficial que estaba en la escena le relató el incidente a los detectives de homicidios. Yo sabía que Sean Rich no tenía hermanos, así que traté de determinar quién era esa persona que había llegado. Los detectives interrogaron a los amigos de Rich. Determiné que era Paul Brightman quien había llegado a la escena. La policía fue a visitar a Paul Brightman, de 17 años. Ellos esperaban que él tuviera alguna información acerca del caso de los Miller. Hablamos con él y con su madre. Nos autorizaron a registrar la residencia. Hicimos una búsqueda para tratar de localizar algo que estuviese involucrado en el crimen. En ese momento sentimos que tal vez Brightman no tenía participación directa en los asesinatos, pero que sabía algo sobre ellos. Todavía, considerándolo un sospechoso, la policía puso a Brightman bajo vigilancia. Aunque Brightman dijo que él y Rich eran los mejores amigos, la policía nunca los vio juntos. Al revisar sus antecedentes, los detectives encontraron que había dejado la escuela secundaria. Tenía antecedentes criminales que incluían arrestos por posesión de marihuana, robo y agresión. Los investigadores hablaron con los jefes anteriores de Brightman. El dueño de una tienda de neumáticos donde él trabajaba lo había despedido por robar repuestos. Él describió a Brightman como agitado y nervioso. Sean Rich también estaba bajo vigilancia. Se sospechaba que había robado el dinero de la iglesia del Dr. Miller. Tenía un historial de comportamiento violento. Mientras estaba bajo vigilancia, Rich nunca se encontró con Brightman y nunca fue visto con ninguno de los artículos de los Miller. En enero de 1998, el oficial de narcóticos Chris Hefner se unió al detective Gray en la construcción del caso contra Paul Brightman. El sargento Gray nos dijo que si lográbamos construir un caso sobre Paul Brightman, este haría rodar las cosas y básicamente abriría el caso. Él había recibido algún tipo de llamada telefónica o alguna pista anónima de alguien que afirmaba haber oído a Paul decir que si lo involucraban en el caso, si lo acusaban o lo detenían, lo diría todo. Durante los 4 días siguientes, los oficiales de narcóticos interrogaron a drogadictos que habían sido vistos con Brightman. Descubrieron que Brightman compraba y vendía marihuana. Esta era la información que Hefner necesitaba. Seguimos vigilándolo y pudimos interrogar a un par de personas que el sargento Gray nos había señalado, las cuales nos dieron bastante información para obtener una orden de allanamiento por drogas en el apartamento de Brightman. Al llevar a cabo la orden, la policía descubrió evidencias de posesión de marihuana y distribución. ¿Qué es eso que tienes aquí, Paul? No he usado eso en mucho tiempo. Pusieron a Brightman bajo arresto. Pero eso no es mío. Aquí tienes suficiente como para deducir que la distribuyes. Hablamos camino al centro de la ciudad. No lo interrogué, solo hablamos. Tuvimos una conversación normal para tratar de obtener algún tipo de compenetración con él.
En la sede central de la policía, los detectives le dieron algo de tomar a Brightman antes de interrogarlo. Esperaban que se sintiera cómodo para luego desviar la conversación de los cargos por droga de Brightman hacia lo que él pudiese saber acerca de los asesinatos. El método de Chris Hefner era ponerse al lado de la persona hasta volverse, como yo lo llamo, un hombre amable. Era capaz de ponerse al nivel de la persona que interroga y de establecer una compenetración. Pero mientras los oficiales preparaban su equipo de video, Brightman hizo una confesión alarmante. Paul Brightman se encogió de hombros como si estuviese cansado de ocultar algo. Así fue como lo interpreté. Y en ese momento dijo, yo estuve allí. Los detectives debían grabar la confesión. Paul Brightman estaba a punto de dar detalles a la policía acerca de los asesinatos de William y Susan Miller en una declaración que asombraría a los investigadores y a toda la ciudad de Indianápolis. Trece meses después de que los cuerpos de William y Susan Miller fueron encontrados en su casa en llamas en Indianápolis, Paul Brightman, de 18 años, fue detenido por cargos menores de drogas. Una vez bajo custodia, él le contó a la policía una historia escalofriante. En una declaración grabada en video, Brightman dijo que él y su amigo, Sean Rich, habían desvalijado la casa de los Miller. Brightman dijo que él y Rich habían saqueado el dormitorio buscando objetos de valor. Luego oyeron un ruido, y Rich bajó a investigar. Brightman esperó, armado con la pistola de Rich. Brightman le dijo a la policía que había bajado las escaleras y vio a Rich hablando con los Miller. Ellos le estaban dando la espalda. Brightman dio 8 horas de entrevista grabada, detallando cómo el robo a la casa de los Miller se había convertido en el asesinato de 2 personas inocentes. Según Brightman, él ayudó a amarrar a las víctimas, pero fue Rich quien blandió el hacha. Sacarle los detalles del crimen a Brightman fue algo muy difícil para el teniente Chris Hefner. Sabía que él quería hablarme. Solo tuve que crearle un escenario para que pudiera contarme todas esas cosas horribles. Esta no era una especie de conversación típica en una cena. Uno no habla a cualquier persona acerca de esto. Es por eso que debíamos ofrecerle una plataforma donde él se sintiera asqueado por las cosas que iba a decir y que no sintiera que nosotros nos sentíamos asqueados por lo que escuchábamos. Así que tuve que hacerme su amigo. Tenía que hacer un pacto con el diablo, por así decirlo, y esa era la parte más difícil. Los investigadores sabían que Brightman había estado en la escena del crimen. Él dijo cosas sobre el crimen que no habían sido reveladas a los medios, incluso las posiciones originales de los cuerpos. Dijo que habían sido encontrados así, y dibujó 2 figuras cabeza a cabeza con una forma de V o de L. Los cuerpos habían sido movidos por el departamento de bomberos. Ellos suelen arrastrarlos hacia la puerta para mantenerlos seguros. Cuando reconstruyeron la escena del crimen, los cuerpos estaban cabeza a cabeza con una forma de V o de L, al lado de un árbol de Navidad en la sala principal. Y esa información nunca fue revelada. Brightman dijo que después de los asesinatos, él revisó el bolso de Susan Miller buscando un caramelo. Dijo que le gustaban los dulces y se alegró mucho al encontrar unas mentitas. Y yo pensé, esa mujer acaba de morir por un hachazo en la cabeza y él se pone a sacar mentitas de su bolso. Eso se quedó en mi mente y quizás nunca se vaya. Basándose en la confesión de Brightman, la policía también detuvo a Sean Rich por los asesinatos de William y Susan Miller. Pero para el detective John Gray, el caso estaba lejos de haber terminado. Me sentí sumamente aliviado por haber hecho un arresto. Fue un momento emocionante, casi como si me quitaran un peso de mis hombros.
El problema real en ese momento era que no teníamos un buen caso. Teníamos las declaraciones de Paul Brightman y muchas evidencias circunstanciales, pero aún debíamos recorrer un largo camino para poder condenar a estas personas por los asesinatos. Sean Rich negó cualquier participación en el crimen. Se rehusó a hablar de cualquier otra cosa con la policía. Aunque tenían una confesión grabada, los investigadores temían que Brightman no estuviese diciendo toda la verdad. Notaron que se contradijo varias veces, diciendo que estuvo tanto adentro como afuera de la casa durante los asesinatos. El teniente Hefner creía que Brightman sabía más de lo que les había dicho. Creí la mayor parte de lo que nos dijo, pero seguía pensando que estaba más involucrado de lo que nos quería hacer creer, que había tenido una participación más importante en la muerte del señor y la señora Miller. Ya que Rich era menor de edad, su caso iría automáticamente al tribunal juvenil. Los fiscales Carol Fields Johnson y Gary Chavers solicitaron que se juzgara a Rich como adulto. Sean Rich tenía que demostrarle al tribunal, al juez del tribunal juvenil, que era mejor para él y para el público que permaneciera en el sistema juvenil. Y con un crimen tan horrendo, iba a ser casi imposible para un acusado demostrar que debían permitirle permanecer en el sistema juvenil. En la acusación de Rich, Chavers sostuvo que la naturaleza del delito iba mucho más allá de la jurisdicción de un tribunal para adolescentes problemáticos. Abogado, tiene razón. El acusado será remitido El juez estuvo de a acuerdo. un tribunal adulto. Aunque los fiscales tenían la confesión de Paul Brightman, había pocas evidencias sólidas que conectaran a Rich con los asesinatos. Para reforzar su caso, los investigadores volvieron a entrevistar a dos de los amigos del sospechoso. Johnson aún recordaba las declaraciones de una chica que había conocido a Rich en la iglesia. De hecho, Sean Rich le había confesado a ella en algún momento que él y Paul Brightman habían hecho los robos. Él afirmó que Paul fue el que realmente había cometido los asesinatos y quien había usado el hacha, pero admitió, según ella, que ambos habían cometido el robo y que él estuvo allí cuando todo eso pasó. Los fiscales también hablaron con un amigo de Rich, quien le había dicho antes a la policía que había estado hablando por teléfono con Rich al momento de los asesinatos. No estoy seguro. Los registros telefónicos luego demostraron que él estaba mintiendo. Y tú no mencionaste nada en lo absoluto. Ahora el adolescente dijo que Rich había admitido el crimen. La información no ayudaría al caso del Estado. Ellos saben que un testigo que cambia su historia es mucho menos creíble para un jurado. En el otoño de 1998, cuando el juicio de Paul Brightman se acercaba, su abogado trató de que se descartara su confesión grabada. La fiscalía estaba preocupada. El abogado de la defensa desafió cada una de las declaraciones. 8 horas y media de declaraciones fueron presentadas al juez para su revisión y había algunos problemas en ellas. Cuestiones legítimas que él discutiría. Pero el argumento del Estado prevaleció y el tribunal ordenó que todas las declaraciones fueran admitidas como evidencias. Los fiscales necesitaban del testimonio de Brightman para demostrar su caso contra Sean Rich. Le ofrecieron un acuerdo si subía al estrado durante el juicio contra Rich. Era muy importante para nosotros el tratar de hacer lo posible para reforzar nuestro caso contra Sean Rich. Y para lograrlo, debíamos hacer un trato con Paul Brightman. Pero también teníamos que entender que Paul estaba involucrado en el asesinato de los Miller y por eso este acuerdo debía ser muy sólido, en el que se incluyeran muchos años de prisión para Paul Brightman. Los fiscales le ofrecieron a Brightman una sentencia de 65 años por su participación en el doble asesinato.
Carol Johnson. Sí. Luego Johnson recibió una llamada telefónica del abogado de Brightman. Su cliente estaba listo para hacer el trato. Su abogado le había leído el acuerdo y ese entendió lo que estaba haciendo. Leí la base actual en el registro, la cual perfilaba los hechos de su participación y la de Sean Rich en los asesinatos. Él dijo, así es, eso fue lo que hice. Soy culpable. Luego hicimos el acuerdo y se declaró culpable. A partir de ese momento, esperamos con muchas ansias el juicio. Los fiscales tenían que corroborar la versión de Brightman de los acontecimientos. Revisaron las evidencias recolectadas por los investigadores, incluso los trajes camuflados y el arma de la casa de Rich. Todas las evidencias eran circunstanciales. Se sentían listos para el juicio, pero el resultado dependería de que el jurado le creyera a Paul Brightman, ahora un asesino confeso. El 22 de febrero de 1999 comenzó el juicio por asesinato de Sean Rich en el condado de Marion, Indiana. Fue acusado de los asesinatos del reverendo William Miller, pastor de una iglesia presbiteriana de 1,700 miembros en los suburbios de Indianápolis, y de su esposa, Susan. El siguiente testigo. Gracias, su señoría. La fiscal Carol Fields Johnson tenía el testimonio del cómplice de Rich y sólidas evidencias circunstanciales. Teníamos la conexión del acusado con el Dr. Miller y su familia eclesiástica. Teníamos el hecho de que él había estado en la casa de los Miller el día anterior. Teníamos el motivo, el que hubiera sido acusado por el Dr. Miller de haber robado a la iglesia. Teníamos el arma encontrada en la casa de Sean Rich, la cual se adaptaba a la teoría del crimen. Más las dos personas que dijeron, él me dijo que lo había hecho. Ese era nuestro caso. La defensa le dijo al jurado que el Estado no tenía ninguna evidencia física o forense que conectara a Rich con el crimen. El caso del Estado dependía solo de la palabra de un asesino. El detective John Gray declaró que tal vez el crimen había comenzado como un robo. Gray describió el dormitorio desordenado, cómo los cajones habían sido sacados y cómo alguien había revisado el joyero de Susan Miller. Sean Rich se convirtió en el principal sospechoso del caso a consecuencia de una pista recibida por la Oficina de la Detención del Crimen. El detective también describió las sospechas expresadas por los miembros de la iglesia del reverendo Miller y la prueba circunstancial recuperada durante un allanamiento en la casa del acusado. La policía había recuperado una pistola en el dormitorio de Rich. Era cierto que el arma no podría ser conectada de forma forense con los asesinatos, pero se adaptaba a la teoría del Estado sobre el crimen. La teoría era que tal vez los intrusos estaban armados con un revólver y así fue como lograron que las víctimas se acostaran y no lucharan con ellos. Sin embargo, la pregunta era, si había un arma, ¿por qué no balearon a las víctimas? ¿Por qué los mataron con un hacha? Luego, la teoría fue que quizás el arma no estaba cargada, quizás el arma fue usada para intimidarlos, pero realmente no podía ser usada para matarlos. Y eso explicaría el por qué el hacha fue utilizada como arma homicida. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Rich intentó demostrar que la policía había hecho un trabajo deficiente al examinar la escena del crimen. No había ninguna evidencia física, huellas digitales ni fibras que conectaran a su cliente con los asesinatos. El Estado tenía una explicación para esto. El fuego causó mucha destrucción. Las pocas huellas recolectadas podían ser de los mismos Miller o eran simplemente huellas no identificables. Para demostrar que Rich tuvo la oportunidad de matar a los Miller alrededor de las 10 de la noche, los fiscales llamaron al estrado a la coordinadora de la iglesia. Ella declaró que Rich estaba con el grupo de coros navideños temprano por la tarde. Dijo que el coro se dispersó aproximadamente a las 7:35 de esa noche. Nadie había visto a Rich después de esto. El Estado afirmaba que esto le había dado suficiente tiempo para cometer los asesinatos.
Parte de la organización de un juicio como este es la de asegurarse de extraer de cada testigo los pequeños detalles que, por sí solos, no demuestran la culpabilidad, pero que, considerados en conjunto, al final pueden ser muy bien argumentados ante el jurado como incriminatorios para Sean Rich. Gracias, Su Señoría. El Estado llama a Paul Brightman. El punto focal del caso de la Fiscalía era el testimonio de Paul Brightman, quien obtendría una reducción de sentencia a cambio de testificar en contra de su amigo. Para el fiscal Gary Chavers, el testimonio de Brightman era crucial para la obtención de una condena. Cuando uno presenta ante un jurado un cómplice como Paul Brightman, el cual se había declarado culpable de 2 cargos de homicidio tan horrendos como ninguno que podamos encontrar, se debe ser honesto con el jurado y decirles, sí, este no es un ángel, pero también les pedimos, escuchen su testimonio y únanlo con todas las evidencias que les presentamos, y cuando las examinen todas juntas, entonces podrán condenar a Sean Rich por estar implicado en estos asesinatos. Brightman declaró que Rich le había dicho que había visto objetos de valor cuando ayudó al reverendo con sus tapetes. Los dos decidieron robar la casa. Mientras revisaban el dormitorio de la pareja, oyeron a los Miller que regresaban a casa. Brightman le dijo a la corte que Rich le había dado un arma esa noche. Sometieron al doctor y a la señora Miller y ambos ataron las manos de la pareja detrás de sus espaldas. Después de atarlo, Sean quiso... Él le dijo a Rich que quería irse, pero Rich le dijo que los Miller lo habían reconocido. Ve al garaje. Él no quería ningún testigo. Trae algo largo y pesado. Brightman declaró que Rich le dijo que trajera cualquier objeto largo del garaje. Él no sabía para qué lo quería Rich. En el garaje encontró un hacha. ¿Y qué hicieron con esa hacha? Brightman dijo que Rich mató primero a la señora Miller y luego a su esposo. Afirmó que Rich blasfemaba mientras blandía el hacha y gritaba que no había robado ningún dinero de la iglesia. Después de matarlos, Brightman quiso salir de la casa. Pero Rich se quedó y fue al piso de arriba. Esa fue la última vez que vio a Sean esa noche. Los fiscales creían que fue en ese momento que Sean Rich incendió la casa. Los fiscales sabían que los abogados de la defensa mencionarían el trato que el Estado había hecho con Brightman a cambio de su testimonio, así que ella misma lo mencionó. Johnson dijo que el trato no era ninguna ganga. Brightman había aceptado una condena de 65 años. Su testimonio estaba siendo percibido como un testimonio comprado por algunas personas, porque a él se le había librado de una posible condena de 230 años y ahora conseguiría una de 65 años. Al pensar en alguien que tiene 17 o 18 años, esto lucía como algo eterno para el resto de su vida. En el contrainterrogatorio, la defensa consiguió que Brightman aceptara que la policía lo había amenazado durante su interrogatorio. Afirmaban que Brightman les había dicho a los detectives lo que ellos querían escuchar, pero que había desviado su culpa al acusar a Rich de los asesinatos. La defensa también mostró al jurado la confesión grabada de Brightman. En las cintas, el testigo cambió su historia varias veces antes de admitir su participación en los asesinatos. Eso iba a incidir en el hecho de que el jurado le creyera o no a Paul Brightman. Nosotros siempre hablábamos de la credibilidad. Y todas estas cosas iban a afectar su credibilidad con el jurado. Brightman era el principal testigo del Estado. Si el jurado no creía su testimonio, absolvería a Sean Rich de los asesinatos de los Miller. En marzo de 1999, Sean Rich estaba siendo juzgado por el doble asesinato de William y Susan Miller. Rich también fue acusado de provocar un incendio.
El estado de Indiana sostenía que después de matar al reverendo y a su esposa, Rich incendió la casa para cubrir el crimen. El estado había presentado el testimonio de Paul Brightman, quien estaba con Rich en la casa de los Miller esa noche. Brightman había aceptado una condena de 65 años por asesinato a cambio de testificar en contra de su amigo. La defensa llamó al detective John Gray. El abogado de Rich trató de demostrarle al jurado que la policía había señalado injustamente a su cliente como sospechoso. Gray afirmó que había seguido todas las pistas del caso y, basados en las evidencias, Rich era el principal sospechoso. Casi al terminar el juicio, la defensa de Rich había sido presentada en términos simples. Él no estuvo en la casa de los Miller la noche del crimen y la policía había manipulado a Paul Brightman para que lo culpara de un crimen que él no había cometido. La defensa también le recordó al jurado que no había ninguna prueba física en la escena del crimen ni en la casa de Rich que lo conectara con los asesinatos. La fiscal Carol Fields Johnson le explicó al jurado el estatuto de asesinato del estado. Conforme a la ley del estado de Indiana, si usted es un participante activo en uno de esos delitos y alguien muere como consecuencia de eso, usted es responsable de su muerte aunque no haya blandido el hacha, disparado el arma o apuñalado con un cuchillo. Sean Rich los mató a ambos. Paul Brightman los mató a ambos. Sean Rich mató a uno y Paul Brightman al otro. Según la ley del estado de Indiana, eso no importa. Los fiscales confiaban haber cumplido con su cuota de evidencias y que el jurado encontraría a Rich culpable de todos los cargos. Después de 10 días de testimonios, el caso fue entregado al jurado. Durante las deliberaciones, el jurado estaba confundido acerca de las instrucciones sobre los casos de asesinato que se les habían dado. Una aclaración. Enviaré una nota al juez. Le escribieron al juez pidiéndole que se les explicara de nuevo. Según la ley, el juez no podía darles otras instrucciones más allá de lo que ya le había dado al jurado al final del juicio. Si lo hiciera, la defensa podría sostener que éste estaba influyendo en el jurado, declarándose un juicio nulo. Sin la aclaración del juez, el jurado se estancó en cuanto a la forma en que procederían. A pesar de haber hecho una investigación intensa y de tener un testigo ocular del crimen, todavía había una posibilidad de que Sean Rich pudiese ser absuelto. Pensamos que lo habíamos cubierto y que ellos lo habían entendido, así que nos sentimos muy decepcionados y frustrados cuando nos enteramos de que algunos miembros del jurado no lo entendieron. Después de 11 horas de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto en todos los cargos, excepto en uno. Ellos encontraron culpable a Sean Rich de robo, secuestro y allanamiento. ¿Podría levantarse el acusado? Ellos no pudieron llegar a un veredicto en el cargo por asesinato. Nos sentimos decepcionados, frustrados y muy disgustados por la familia, quienes tenían muchas esperanzas al final del juicio. El juicio salió tan bien como pudimos esperar que saliera. Sentimos que los argumentos de cierre habían salido realmente bien, que las evidencias del caso eran suficientes para apoyar las condenas. 5 semanas más tarde, sin la presencia del jurado, Rich fue condenado. Aunque no hubo una condena por asesinato, el juez le dio a Rich la máxima condena que pudo para cada uno de los cargos. Todos los cargos combinados sumaron 93 años. ¡Abra la 22! Sean Rich fue a prisión. No será elegible para la libertad condicional hasta que tenga 65 años. La congregación del doctor y la señora Miller aún lloran su partida y continúan con el trabajo del reverendo, ayudando a los demás y construyendo su comunidad.